Buenos días. Quiero primero agradecer por la invitación a la doctora Francis González y a todo su equipo por invitarme a este simposio virtual de IA, International Academic Research Scientific, y por poder, digamos, compartir algunas experiencias que tenemos desde, digamos, desde el enfoque cualitativo a, pues a una investigación que realizamos mm, ya no hace mucho tiempo, creo que es un año y fracción. Entonces, esto es la investigación formativa en la docencia universitaria, pero si ustedes se dan cuenta en esta lámina hay un asterisco y este asterisco es precisamente que nace estas láminas de la mirada hermenéutica, la transversalidad de la investigación formativa en la docencia universitaria. Y ahí se tiene que interpretar, se tiene que ver esas tensiones, esas limitaciones, esas posibilidades que emergen, esos hallazgos que quizás no los hemos visto en la educación universitaria posiblemente. Soy Miguel Ángel Valdivia Pinto y quiero compartir estos saberes, ¿no? No dispongo de mucho tiempo, solamente tengo 15 minutos a lo mucho, pero voy a tratar de ser lo más sintético, ¿no? Lo voy a hacer lo más, digamos, no tan técnico, pero sí quisiera que llegue estas láminas, que son 4 o 5 láminas. Quiero comenzar nos tenemos que hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué la investigación formativa es tan mal implementada? Y es una pregunta válida, una pregunta honesta, una pregunta coherente, porque para contestarnos esta pregunta debemos de señalar que primeramente existe una crisis de legitimidad y una crisis de hegemonía en las universidades latinoamericanas o hispanoamericanas. No, no voy a ser tan temerario en señalarlo, pero voy a suponer que desde el grito de Córdoba, ¿no es cierto?, había 3 cosas esenciales, ¿no? Es decir, 3 grandes categorías que debería de seguir la universidad como tal. Es la docencia universitaria, primera. La segunda era la investigación y la tercera era precisamente eso que se llama responsabilidad social universitaria a día de hoy, ¿no? La extensión universitaria, antes llamada. Entonces, por lo tanto, digo crisis de legitimidad porque ya en el año 2004, 2008, inclusive, yo había escrito algo de que nunca había visto en una universidad que se le asigne poco recurso a aquellas universidades del Estado, que se le asigne poco recurso y que venda quesos, es decir, pollos, ¿sí? Para, digamos, un poco tener plata para poder invertir en la universidad. Porque la universidad en el Perú, está pasando por este tipo de crisis, ¿no? Existe poco presupuesto para la universidad, del Estado a la universidad, y entonces ahí se quiebra absolutamente todo. A pesar de que existe una ley universitaria, la 30220, ¿no? Donde señala que efectivamente hay un capítulo de extensos artículos, desde la 45-48, que habla de la investigación formativa, donde se señala que sí se debe de implementar. Pero una cosa es el papel y otra cosa, precisamente, es pues la implementación de la misma. Existe un currículo rígido, descontextualizado, y digo rígido porque la lámina es interesante, porque estamos hablando de Hilda Taba, de Stan House, de John Dewey, ¿sí? Pues de José Antonio Encina, de la Escuela Nueva, estamos hablando de Apple, o sea, es decir, currículos rígidos, Ricardo Nassif también,
por ahí se me viene a la memoria. Entonces, que posibilita quizás esa rigidez donde no está, digamos, inmersa las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Ausencia de innovación real, totalmente. Y hay unos protocolos burocráticos sin vida, ¿no? Donde el docente es precisamente más administrativo que docente, ¿vale? Entonces, eso parece ser con estas pinceladas que doy, que me va a ganar el tiempo, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Espero que me dé el tiempo y que me rinda el tiempo. No obstante, si ustedes ven en la parte inferior derecha, dice el sistema busca frutos, es decir, papers. A día de hoy, habiendo esa crisis, se suma esto de los papers, que quiere decir que existe más producción de los papers en el Perú. Hablo del Perú, no me voy a atrever tanto en los otros lados, en las otras latitudes, pero que efectivamente sí, hay una cantidad excesiva en la producción de papers, y uno se da cuenta y dice, en este estudio que hemos realizado desde la transversalidad de la investigación formativa en la docencia universitaria, nos hemos dado cuenta de que precisamente aquel docente que escribe cuartil 1, cuartil 2, precisamente no hace el buen transfer de conocimiento. Y acá vamos a ver. Entonces aparece una paradoja del experto, el experto entre el saber versus el enseñar, y existe ese médico, ingeniero, economista, trabajador social que domina su campo disciplinar, pero sin embargo se olvida un poco de la brecha pedagógica, ¿no? O sea, es interesantísimo y también sorprendente, ¿no? Porque, claro, no siempre el saber, mi dominio disciplinar, siempre va a ser sobre la pedagogía, porque puede ser un gran médico y ahí abajo se señala, ¿no? El médico ingeniero no ve en sus estudios el componente didáctico pedagógico. Ser experto no garantiza saber realizar el transfer de conocimiento. Y entonces cuando quiere cruzar ese puente, esa brecha que existe, esa brecha pedagógica, ahí las láminas es interesante donde dicen, y no llegó el profesor, es decir, no llegó a enseñar investigación formativa bien. Y esto se ve en todas las universidades en el Perú. No tengo la menor de las dudas, ¿no? Salvo raras excepciones, ¿no? Que no voy a mencionar acá el nombre de las universidades que están rankeadas internacionalmente, por supuesto, claro. La Universidad Pacífico posiblemente, la Universidad Cayetano Heredia, posiblemente también puede ser, pero que también implica estos procedimientos. Y esa es la gran paradoja, ¿no? Saber versus enseñar, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, no digo y cuestiono al profesional experto, ingeniero, economista, trabajadora social, enfermera, no. Ella estuvo preparada para precisamente ese dominio, pero precisamente en la universidad son convocados estos profesionales, pero que no tienen pedagogía, no tienen didáctica, estrategias de aprendizaje, y eso se dificulta como un hallazgo potente, robusto, en el sentido de la investigación formativa. ¿Y cómo podemos transformar esta realidad? Clarito. Yo agradezco a la doctora Rivas y a la doctora Pinto, a Georgina, en el hecho de haber construido estos dos organigramas y haberlos patentado, porque en realidad son organigramas en el que, si ustedes se dan cuenta, el vicerrectorado de investigación tiene un consejo consultivo. Es decir, no es que el vicerrector de investigación va a tomar la decisión que él quiera, no. Va a tener que consultar el consejo consultivo. Y ahí van a estar todas las escuelas, porque todas las escuelas en esa universidad hacen investigación, ¿verdad? Pero se olvidan de la investigación formativa. Y ahí en el lado derecho de la lámina hablamos de que la investigación en el estudiante es un proceso enseñanza-aprendizaje, claro, proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Que quién lo da? El investigador, es decir, el docente que enseña investigación. Pero el docente de investigación formativa tiene que hacer un proceso de aprendizaje-enseñanza.
Totalmente distinto al estudiante, ojo, totalmente distinto. El estudiante es el PEA, que es proceso de enseñanza-aprendizaje, y el profesor es el PAE, que es el proceso aprendizaje-enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Es algo muy interesante, pero que me gustaría quizás potenciar o hablar un poquito más de esto. No explayarme, pero quizás aclarar un poco más. ¿Qué pasa con este enfermero o con este médico que sabe de su campo disciplinar? Tiene que tener un componente pedagógico. Ya tiene su dominio disciplinar, excelente, pero la universidad, para que enseñe investigación formativa, tiene que tener un componente pedagógico. Es decir, un máster, ¿no es cierto?, en docencia universitaria, en didáctica de la educación, en didáctica de investigación en entornos virtuales, en pedagogía, o yo qué sé, pero tiene que ser un máster en docencia. No tiene que ser un máster en su especialidad o su doctorado en especialidad, no, porque ella no está en ese campo disciplinar, profesional, como vemos el experto profesional. Este experto está entrando a la docencia universitaria y por lo tanto tenemos que pedirle esto como insumo para que enseñe investigación formativa, sobre todo investigación formal. Tiene que saber, por lo tanto, si tiene un componente pedagógico clave y que ahí está experto profesional y componente pedagógico, claro, clave que tiene que saber sobre sesiones, ¿no? Sobre una teoría epistémica, porque obviamente si se le ha dado esta inducción, tiene que saber cuál es su posicionamiento teórico epistémico, citando a Thomas Kuhn, podríamos decirle su posicionamiento paradigmático, ¿no? Por señalarlo, ¿no? Y tiene que saber de metodología científica, ¿no? Porque si no, no va a poder enseñar. O sea, es imposible que pueda enseñar. Ahí está el kit del asunto. Ahí vemos que efectivamente se señala esto, ¿no? Y decimos claramente, no sé si en vuestros países, pero decimos, este estudiante viene con un déficit terrible. Este estudiante que viene de la Sierra de los Andes viene con un déficit increíble. No sabe matemática, no sabe química, no sabe nada en la universidad. Cuando en realidad, yo lo he vivido, cuando en realidad esto parte de nosotros. Es tu hechura. Son nuestra hechura estos jóvenes. Por lo tanto, si no sabemos para enseñar investigación formativa, no sabemos qué es tener un componente pedagógico, una teoría epistémica, un posicionamiento paradigmático, para conocer bien la metodología científica, entonces yo no voy a poder enseñar proyectos de investigación, seminario, taller de investigación, metodología uno, perfil o proyecto uno, proyecto 2. No lo podría hacer. Y ahí viene quizás esa transformación, ¿no? Pedir a esa universidad, porque, y es verdad, tengo un profesor que es profesor, pero que es ingeniero economista, pero que está enseñando investigación formativa. Y cuando voy a consultar a los estudiantes, el estudiante dice, pero no me enseña, no llega el profesor, no hace el transfer de conocimiento, ¿no? Ahí viene el problema. ¿Qué recomiendo? Como quizás la última lámina, ¿no? ¿Qué recomiendo o qué recomendamos? Volver al humano. Porque quizás formar no es una carrera, no es una carrera de autos, ¿no? Es quizás tocar, como ahí señala, ¿no? Tocar la vida de alguien con respeto y con sentido. No es que vino, dicto mi clase, mi sesión de aprendizaje y me voy. No, y quizás no se trata precisamente de una nota o de llenar una rúbrica o posiblemente de
llenar una pared o darles un video o una asignación de tareas. No, es tocar al otro, al estudiante, al alumno, que viene tanto de pre como de posgrado. Y que este estudiante salga de la universidad señalando de que efectivamente aprendió algo y ese aprender pues se hizo con respeto, con tolerancia, con los tiempos que efectivamente se tienen que cumplir, respetando sus propios tiempos. Porque investigación formativa no lo puede enseñar cualquier persona, no lo puede enseñar cualquier profesional que no tenga ese componente pedagógico. No lo puede, porque si no habría nuevamente esa paradoja. Y ahí viene posiblemente quizás esta reflexión. En todo el estudio que hicimos, precisamente nos arroja que los profesores que son reconocidos como en el Perú como CONSTE, como RENACID, normalmente no son buenos enseñando investigación formativa, cosa que es una locura, porque si eres investigador y publicas, una cosa es formar y otra cosa es publicar. Dos cosas totalmente distintas. Si usted sirve para publicar, pues métase a publicar. Si usted sirve para formar, pues forme, porque formar es quizás es tocar esa vida, es esa esencia. No es un corre-corre, sino es precisamente formar, viene de formación, ¿no? Y es por eso que le pedimos a todos los docentes que enseñan investigación formativa. Había una profesora que me decía así, que acabo de recordarlo, que decía, pero doctor, Miguel, no se forma en posgrado. Y yo recuerdo haberle dicho lo siguiente, uno se forma hasta el último aliento de su vida. Se forma porque va aprendiendo. Y si usted aprende, quiere decir que se está formando. No se tiene que formar a lo largo de la vida. Ya, y con esto cierro, quizás Ilja Prigioni, premio Nobel de Física, Mario Bunge, que hace muy poco, o hace, pues, por la pandemia, murió un poco antes, creo, un poco después, ya no recuerdo muy bien, pero es muy poco tiempo el que ha muerto. Argentino, él señalaba de que no existía la investigación cualitativa como tal. No, 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 no. Ilja Prigioni igual, ¿no? Pero en el ocaso de su vida, pues reconocen y dan valor a la investigación precisamente cualitativa, ¿no? Porque efectivamente es otra mirada, ¿no? Es otra interpretación de la vida. Y qué locura, en el ocaso de su vida, uno aprende, uno se forma también, obviamente. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente al equipo de la doctora Francis, a EA y pues a ustedes por haberme escuchado, ¿no? Muy amable.